Para el vídeo de hoy vamos a empezar haciendo un caldo. Es un caldo de pollo que es una receta muy básica que te va a dar para un montón de recetas. Entonces comenzamos. Voy a aplicar todos los ingredientes que tengo, que ya lo veréis que son cosas muy sencillas que todo el mundo tiene en casa. Empezamos con la cebolla. No os preocupéis con el corte, y más que sea grande, mejor. Así, a trozos grandes. Y la echamos aquí dentro. Y mismo con el apio, lo picamos a trozos grandes. Mira. Así. Y también lo echamos todo dentro. Es un caldo tostado, no es el típico caldo ese que va todo cocido. Vamos a hacer tostado que sale muy bueno y sabe mucho mejor. Y eso luego te vale para un arroz, para un estofado, para un montón de elaboraciones. Y acomodamos el pollo. A mí me gusta ponerlo por encima para que se toste más y la verdura no se queme. Entonces lo ponemos, lo vamos acomodando bien, que se quede todo en su sitio. Vale. Le echamos un chorreón de aceite de oliva, 3 ajos y un poco de sal. Pues ya lo tenemos listo. Lo vamos a meter en el horno a tope, a 200 grados, ¿vale? Vamos a meterlo dentro. Eso tardará como 40, 50 minutos, depende del horno que tengáis, más o menos. Entonces vamos a esperar y vamos con otra parte de la receta. ¿Y qué vamos a hacer con ese caldo? Vamos a hacer una receta de judías blancas para esos días de frío, que es una receta que queda muy buena. Vale, vamos a empezar a picar nuestros ingredientes mientras tenemos tostando los huesos y la verdura. Y para eso necesitamos cebolla, zanahoria, más o menos lo mismo, apio y puerro. Eso sí, todo ahora tenemos que picar todo un poco más pequeñito, no tan grande, que ya eso nos va a dar para queso frito. Si queréis también podéis procesar todo esto, también queda bien. Vamos a picar todo, pero todavía mientras no tengamos el caldo hecho, no vamos a echar el sofrito en la olla. Cuando lo tengamos el caldo ya preparado, pues empezamos a sofreír todo, pero lo vamos a dejar todo aquí picado, que así no puerro. Una cosa, el puerro es muy importante lavarlo bien por dentro, que no tenga tierra, porque tiene muchísima tierra. Entonces lavarlo bien antes de usarlo. Vamos con la zanahoria, que voy a enseñar un truco para cortarla. Lo cogemos y le quitamos una parte muy fina de aquí y ya tenemos una superficie de apoyo y no se mueve. Ya podéis cortar sin ningún peligro de cortarse los dedos. Y aquí la partimos igual y la partimos así, pues ya así. Y tenemos una superficie plana siempre y así no hay peligro de cortarse. Bueno, ya tenemos aquí la verdura y el pollo tostado. Mira qué aspecto tiene y huele. Ahora ya lo podemos coger nuestra olla y pasar todo dentro, todas las verduras, el pollo y todo lo que está aquí. ¿Lo ves? Todo lo que está pegado aquí. Ahora vamos a desglasar con un poco de agua y lo vamos a echar dentro también, que es muy importante, que aquí está todo el sabor para nuestro caldo. Vale, perfecto.
Echamos agua, un poco de tomillo, un poco de romero, una hoja de laurel y sal. Una cosa muy importante, lo ponemos a fuego medio alto, ¿vale? Para que coja calor al principio, y ya cuando ya vemos que ya ha cogido temperatura, entonces lo dejamos al mínimo. Vale, vamos a empezar con nuestro sofrito. Un buen chorreón de aceite, echamos el ajo, todo bien caliente, y enseguida la verdura. El caldo ya lo tenemos listo y mira el aspecto que tiene, ¿eh? Un caldo tostado, ¿vale? Entonces vamos a colarlo. Ya tenemos el caldo de pollo listo y ya vamos a incorporar otra vez más. Este caldo te vale para un montón de cosas, para un arroz, para un risotto, para un guiso, para una variedad de recetas impresionante. Incorporamos las judías blancas, las he tenido en remojo unas 16 horas y le he cambiado el agua 3 veces, nada de otro mundo. Y ya la vamos a incorporar porque ya eso ya está casi todo listo, la receta, ¿eh? Aquí tengo chorizo ahumado, que es algo que me gusta a mí. Esto es opcional, echáis lo que queráis, si como que no queréis echarlo nada, ya, solo como está perfecta. Pero yo voy a echar costilla y chorizo ahumado. Ya lo tenemos listo, ¿eh? Ahora la voy a tapar y vamos a volver dentro de 2 horas hasta que se cosa las judías. Tardará un rato, así que vete a ver una peli o hacer algo y volvemos. Vale, ya tenemos las judías listas. Ahora vamos a terminar. Hay que recalcar una cosa, ha pasado las 2 horas, pero yo mientras las 2 horas yo le estaba añadiendo un poco de agua todo el rato. Cada más o menos 20 minutos, media hora, yo he echado un poquito de agua porque igualmente estando tapada, la agua se evapora un poco, el caldo. Entonces ahora vamos a entrar con la pasta, que yo tengo esos farfales que son unos lacitos que le voy a echar y acelgas. Que vamos a añadirle la pasta. Y otra cosa más, la pasta tiene almidón. ¿Y qué pasa? Que absorberá caldo. Entonces tened cuidado, no echar demasiada porque si no se os va a quedar sin caldo. Ya tenemos nuestras judías listas. Vamos a ponernos a empatar. Ya tenemos listas nuestras judías. Y mira, a ver, si te ha gustado, dame un like, suscríbete y dame los comentarios y ayúdanos a crecer. Nos vemos en la próxima receta.